El 15 de agosto de 1989, una familia de 3 personas iba conduciendo por la Interestatal 205 cerca de Stockton, California, cuando su auto empezó a sobrecalentarse. Obligados a detenerse a un lado del camino, el padre abrió el cofre para revisar el daño. No tardó mucho en darse cuenta de que necesitaban ayuda profesional, dejando a la madre atrás para que se quedara con el auto. El padre y su hijo pequeño emprendieron el camino a pie para buscar un teléfono público. Mientras caminaban, el niño notó algo inusual: una chaqueta de camuflaje tirada al borde de la carretera. Esto despertó su curiosidad y se acercó para verla más de cerca, solo para encontrar una cinta VHS sin etiqueta sobresaliendo de uno de sus bolsillos. El niño recogió la cinta y después la llevó a su casa. Para ese momento sus padres también tenían curiosidad por saber qué encontrarían en aquella cinta aparentemente abandonada. Así que la introdujeron en su reproductor VHS casero y presionaron play. Sin embargo, el contenido de la cinta era mucho más oscuro de lo que pudieron haber imaginado. Ahora bien, el video original sin editar nunca se ha puesto a disposición en Internet, pero hay distintas piezas provenientes de varias fuentes que he hecho todo lo posible por reunir. Comenzaba con la cámara apuntando hacia un enorme incendio en medio de la noche, mientras lo que solo puedo suponer que era el camarógrafo decía algunas cosas ominosas. This is my domain, my hell. Un poco más adelante en el video, la cámara volvió a enfocar, y la fuente del fuego quedó clara. Era una casa de un solo piso que parecía haber estado todavía en construcción antes de incendiarse. I call home. My hell. The whole sky's black with smoke. Mientras tanto, el camarógrafo seguía manteniendo el fuego encendido. Y cuanto más hablaba, más perturbador se volvía todo. Más tarde en el video también se alcanzaba a escuchar la llegada de los camiones de bomberos a la escena y al camarógrafo comentando sobre ello, antes de terminar el video con una amenaza directa al espectador. The fire department's trying to put it out. What a laugh. Remember me tonight, ladies and gentlemen. Your house is next. Después, la cinta cambió abruptamente a una escena de la película de terror de 1984, A Nightmare on Elm Street. No estaba claro si el video del incendio había sido grabado encima de la película o si se trataba de una edición deliberada. Sin embargo, una cosa sí estaba clara. El escalofriante video había sido filmado por la persona que prendió fuego a la casa. La familia entregó la cinta a la policía y les dijo exactamente dónde y cómo la habían encontrado. Los detectives regresaron al lugar y, efectivamente, la historia de la familia coincidía. La chaqueta seguía ahí, pero los detectives también encontraron muchos otros objetos cerca de la chaqueta, entre ellos un mortero de madera, un guante, un casete de música metal y una calavera de cerámica. También vieron el video en sí, y no se parecía a nada que hubieran visto antes. I've never run across anything as eerie as this tape. Frightened me, as a matter of fact. I thought about it that night when I went to bed. Desafortunadamente, las malas condiciones de grabación y lo inestable de las imágenes impidieron que pudieran obtener pistas relevantes sobre la ubicación de aquel incendio. A pesar de un análisis cuadro por cuadro, los investigadores no lograron relacionar la cinta con ninguno de los incendios reportados en el estado de California. Por lo que sabían, el incendio pudo haber ocurrido en cualquier parte de Estados Unidos. En cuanto al motivo detrás de este acto, la constante mención del infierno y del mal llevó a los investigadores a creer que tenía algo que ver con el satanismo. Y aunque hoy eso pueda sonar un poco exagerado, hay que recordar que en la década de 1980, los grandes actos malvados cometidos por adoradores del diablo eran una preocupación real para muchas personas, pero sin ninguna pista. Esto no era más que una teoría. Así que, después de agotar todas las demás opciones, los investigadores decidieron pedir ayuda a los medios y presentaron la historia en el popular programa de televisión Unsolved Mysteries en septiembre de 1990, y esto funcionó mucho mejor de lo que la policía hubiera podido imaginar.
En menos de 2 horas después de que se transmitiera el episodio, los investigadores recibieron más de 1000 llamadas de televidentes con posibles pistas. Entre esos más de 1000 llamados, estaba un hombre llamado Ed Tarantino, quien quedó profundamente impactado después de ver las imágenes encontradas en la televisión, porque vivía al lado de la casa en llamas en Redwood City, California, a unos 129 kilómetros al oeste de donde originalmente se encontró la cinta. Más importante aún, el programa también llevó a los investigadores hasta el propietario de la casa en construcción que aparecía ardiendo en el video, Bill Otherly, quien describió el incidente como el acto de una persona loca. And turned up, it's my house. That's on the videotape. And then you heard the voice of this individual. And you go, this guy ain't playing with a full deck. Esta fue una pérdida extremadamente costosa para Bill. El incendio destruyó por completo la casa que estaba construyendo, causándole una pérdida de $900,000, lo que equivale a unos $2,5 millones en dinero de hoy. Mientras tanto, el Departamento de Bomberos de Redwood City también confirmó el incidente. Resulta que el Departamento de Bomberos había grabado su propio material del incendio para usarlo en futuras capacitaciones, y partes de esas imágenes coincidían con la misteriosa cinta. Al comparar ambos videos, también se reveló que el incendiario estaba a apenas unos 15 metros del bombero cuando grabó su video. The fire department's trying to put it out. What a laugh. Ahora lo único que faltaba era capturar al culpable, pero eso no iba a ser fácil. Según el propietario de los reportes del Departamento de Bomberos, el ataque incendiario ocurrió en agosto de 1988, es decir, un año entero antes de que la cinta fuera encontrada a un lado de la carretera. La única pista que los investigadores tenían sobre el sospechoso era el nombre que mencionó en el video: Omar. Look at it, Omar. This is what I've been doing on your week's vacation. I said I'll do it. I said I'll do it. No era mucho, y durante un tiempo pareció un callejón sin salida. Es decir, hasta que la policía recibió una nueva pista de Doris Lance, otra persona que vio el episodio de Unsolved Mysteries en la televisión. Ella sospechaba que el Omar mencionado en el video se refería a un joven de 17 años que vivía en la zona. Y cuando la policía lo llevó a interrogar, confesó casi de inmediato y les contó todo. Omar afirmó que él estaba en silencio fuera de cámara cuando se filmó el video y que fue su amigo de 19 años quien inició el incendio y grabó el video. Los investigadores por fin se estaban acercando al responsable, pero necesitaban más pruebas antes de actuar, así que comenzaron a seguir al presunto incendiario, observándolo a distancia. Sin embargo, probablemente se dio cuenta de que la policía lo vigilaba, porque poco después de que comenzara el seguimiento, su cochera quedó reducida a cenizas. En ese momento, la policía no tuvo otra opción que actuar. El 27 de septiembre de 1990, confrontaron directamente al joven de 19 años, y al igual que Omar, se quebró sin oponer mucha resistencia y confesó todo. Hay algo que debo señalar. Las autoridades nunca revelaron públicamente las identidades de los dos jóvenes, así que llamaré al incendiario John por conveniencia. Después de revisar la casa de John, los investigadores también encontraron una enorme cantidad de evidencia incriminatoria que los vinculaba no solo con el incendio de Redwood City, sino también con ataques incendiarios similares contra otras 11 estructuras y 15 incendios de pastizales. Esta evidencia incluía cosas como una foto de un graffiti en una pared que decía "Please no more houses", y un recorte de periódico pegado en la pared sobre incendios recientes que probablemente habían sido causados por los dos jóvenes. Pero eso no era todo. En la cochera incendiada descubrieron cuchillos ensangrentados y partes de animales mutilados. También encontraron cintas que contenían imágenes perturbadoras de John disfrazándose como un vampiro satánico y amenazando con un cuchillo a una escultura humanoide. Pero no todas las grabaciones eran tan teatrales. How you doing, father? I hope you're doing real good. Uno de los clips más notables mostraba a los dos jóvenes bromeando en un campo abierto. And now, to finish the job. Ese campo, según se descubrió, estaba siendo transformado en un desarrollo habitacional. Es probable que los muchachos estuvieran furiosos por esos cambios y decidieran tomar cartas en el asunto incendiando casas en construcción para detener los desarrollos. Eso también explicaría el inquietante graffiti que mencioné antes. Sin embargo, como ambos eran menores de edad cuando comenzaron esos incendios, fueron juzgados como menores a pesar de la gravedad de sus crímenes.
Omar fue enviado a un centro de detención juvenil, mientras que John fue considerado mentalmente inestable y fue internado en un instituto psiquiátrico. ¿Qué pasó con los dos después de eso? No lo sabemos. He visto algunas afirmaciones de que John fue liberado del instituto psiquiátrico y murió en un accidente automovilístico en 2017. Y aunque no hay evidencia directa que respalde esa afirmación, sí encontré un reporte de prensa sobre un atropellamiento con fuga en Redwood City, de enero de 2017. La víctima de ese incidente tenía 45 años, lo cual coincide perfectamente con la edad que John habría tenido en 2017. Pero, si esto no tiene absolutamente nada que ver y John sigue con vida, dudo mucho que se revele ahora solo para satisfacer la curiosidad de desconocidos en Internet. En cuanto a la cinta en sí, sigue sin estar claro cómo terminó a un lado de la interestatal. El 23 de agosto de 1987, un par de mochileros caminaban hacia el sur del inicio del sendero de Junco Lake, en las montañas cerca del pueblo de Tabernash, Colorado. Sin embargo, lo que pudo haber parecido una caminata común rápidamente se convirtió en una experiencia inolvidable que los acompañaría el resto de sus vidas. Los dos se toparon con los restos de un avión estrellado, con piezas esparcidas por todas partes. Informaron a las autoridades sobre el hallazgo, lo que provocó una búsqueda completa en la zona para reunir evidencia sobre qué le había ocurrido a ese avión y cuándo. Mientras Dale Wood, un sheriff adjunto de Colorado, investigaba el área, algo llamó su atención: una cinta VHS colgando de un árbol. Gran parte del interior de la cinta se había salido y estaba enredado entre las ramas, pero recuperó todo lo que pudo y lo llevó para restaurarla hasta dejarla en una condición más o menos reproducible. Y las imágenes eran perturbadoras, por decirlo menos. El VHS contenía los últimos momentos de dos hombres que habían desaparecido 3 años antes: James Jeb Cottle, de 36 años, y su pasajero de edad similar, Ronald Hugh Wilment, el 10 de agosto de 1984. Ambos despegaron del aeropuerto de Granby con destino al aeropuerto Jeffco en una pequeña avioneta Cessna L-19E Bird Dog. Sin embargo, nunca llegaron a su destino. Se desplegaron múltiples equipos de búsqueda a lo largo de su ruta aproximada, pero ninguno pudo encontrar evidencia de lo que les había pasado a James y Ronald. Lo que hacía aún más misteriosa su desaparición era el hecho de que el avión contaba con un transmisor localizador de emergencia, un dispositivo que habría transmitido su ubicación en caso de un accidente. Sin embargo, las autoridades nunca recibieron ninguna señal de ese dispositivo, y su caso permaneció sin resolverse durante casi 3 años. Es decir, hasta que los dos mochileros encontraron los restos, lo que a su vez llevó al descubrimiento de la cinta VHS. Las imágenes comienzan de manera bastante normal, con el piloto comentando cosas que ve desde la cabina. Oh, look at that down there, Ronnie, on the left. Nice little lake and a cabin. Those dead trees down there. There are a whole bunch of them back up in here, those beetles. Very pretty little lake. Sin embargo, alrededor de los 5 minutos de grabación, las cosas empiezan a salir mal, ya que el suelo comienza a acercarse cada vez más. Expertos analizaron estas imágenes para averiguar qué salió mal, y al parecer, el piloto no tomó en cuenta la altitud de densidad antes de despegar. Para quienes no están familiarizados con la jerga de la aviación, piensen en la altitud de densidad como el grosor del aire. Cuando hace calor, hay humedad o se está a mayor altitud, el aire se vuelve más delgado, lo que dificulta que los aviones vuelen bien. Los pilotos usan la altitud de densidad para saber cómo se comportará su avión. Por ejemplo, cuánta pista necesitan o cuánto peso pueden cargar. El día del accidente, la altitud de densidad alrededor de Tabernash era de 3.900 metros. En otras palabras, el aire era tan delgado como lo sería una altitud de 3.900 metros. James no tomó en cuenta esta enorme diferencia. Cuando su avión se encontró con montañas que se elevaban rápidamente alrededor de 3.100 metros sobre el nivel del mar, no pudo levantar la aeronave a tiempo para sobrevolarlas con seguridad. Las imágenes mostraron cómo intentó dar la vuelta rápidamente, pero en el proceso hizo que el motor del avión entrara en pérdida, lo que provocó que se volteara y se estrellara contra los árboles.
La grabación también explicó por qué el transmisor localizador de emergencia no funcionó. El avión se volcó justo antes del impacto, lo que dañó el transmisor e impidió que enviara una señal de auxilio. Fue un incidente desafortunado por donde se le vea. Lo único potencialmente bueno que salió de esto es que la familia de James Connell autorizó que estas imágenes encontradas se usaran en la capacitación de instructores de vuelo. Así que tal vez la vida de alguien se salvó porque vio estas imágenes y recordó hacer el ajuste por altitud de densidad antes de despegar. El 31 de mayo de 2013, el fuerte sonido de una sirena de tornado resonaba por las calles de El Reno, Oklahoma. Los meteorólogos estaban prediciendo un posible tornado de múltiples vórtices que podría tocar tierra en la zona. Y aunque esto era una mala noticia para los habitantes del Reno, la rareza de un evento así también atrajo a muchos cazadores de tormentas de distintas partes de Estados Unidos. Entre ellos había un equipo de 3 expertos en persecución de tormentas: Tim Samaras, de 55 años, su hijo Paul Samaras, de 24, y su compañero Carl Young, de 45 años. Los 3 tenían amplia experiencia persiguiendo tornados de manera segura y recopilando datos valiosos de ellos. También formaban parte del programa Storm Chasers del canal Discovery y participaron de manera importante en las temporadas 3 a la 5. En mayo de 2013, el trío había llegado a la zona de tormentas varios días antes para analizar a fondo el sistema antes de salir a perseguirlo. Oh, I'd say this is the one. Oh yeah. This is going to be the storm of the day right here. This is going to do it, I think. Desafortunadamente, el tornado del 31 de mayo no era algo que pudieran haber anticipado, ni siquiera con todo su conocimiento y experiencia. Todo comenzó alrededor de las 6 de la tarde, cuando un tornado EF3 tocó tierra en El Reno, marcando el inicio de la persecución. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el tornado empezara a volverse más inestable. The rain is behind us. Oh my God. Lo que se suponía que sería un tornado categoría EF3, rápidamente se convirtió en un EF5, que es la intensidad máxima que puede alcanzar un tornado. Pero incluso la clasificación EF5 no logra mostrar por completo la escala aterradora de este torbellino en particular. Para cuando dejó de crecer, el tornado de El Reno tenía un radio de 4 kilómetros, el más grande registrado en la historia. También alcanzó una velocidad de viento de más de 500 kilómetros por hora. Carl y los hermanos Samaras intentaban avanzar en paralelo al tornado para observarlo desde una distancia segura. Desafortunadamente, el tornado dio un giro inesperado y comenzó a dirigirse hacia su vehículo. Intentaron todo lo que estaba en su poder para escapar con vida, pero tristemente ya era demasiado tarde. El tornado lanzó el vehículo por el aire, haciéndolo salir disparado a través de la región del Reno. Después de que pasó la tormenta, los equipos de búsqueda encontraron su auto, que había quedado reducido al 60% de su tamaño original. Y mientras el cuerpo de Tim fue encontrado sujeto dentro del vehículo. Los cuerpos de Paul y Carl fueron encontrados a 1 kilómetro al este y al oeste del auto. Los 3 habían fallecido trágicamente en el incidente. Después de buscar un poco más, las autoridades también encontraron una cámara que milagrosamente seguía grabando. Y después de revisar las imágenes, quedó claro que había registrado los últimos momentos de Tim, Paul y Carl. Ahora bien, hasta donde pude averiguar, las imágenes sin editar de esa cámara no han sido publicadas y nadie las ha filtrado en internet, pero unas cuantas personas sí han visto el material, incluido un amigo cercano del equipo, Gabe Garfield. Según él, podía escuchar a Carl hablando de lo inquietantemente calmado que se había vuelto el aire a su alrededor en los momentos previos a su final, a lo que Tim respondió. Hasta el día de hoy, la historia de Tim, Paul y Carl sirve como una severa advertencia para quienes aspiran a perseguir tormentas, resaltando el inmenso peligro de esa actividad. Ni siquiera un equipo de veteranos líderes en la industria pudo resistir la furia impredecible de un tornado. El 1 de junio de 2024, un canal de YouTube llamado Found Memories subió un video titulado Tape 92, Found Footage, Jason Sleeping. El video tiene una marca de tiempo de las 9:27 de la noche del 22 de abril de 2007 y comienza con el camarógrafo colocando la cámara de forma que quede apuntando hacia un niño dormido.
Aparte de que el niño dormido se mueve unas cuantas veces, no ocurre nada durante el resto de este video de casi 30 minutos. Ni siquiera hay algún sonido inusual de fondo ni nada parecido. Ahora bien, a pesar de que las imágenes son completamente monótonas, hay algo inherentemente inquietante en todo esto. La falta de contexto y el silencio incómodo pueden convertir esto fácilmente en combustible para pesadillas si tienes una imaginación lo bastante activa. Según la descripción del video, la cinta original simplemente estaba etiquetada como Jason Sleeping. El usuario que lo subió también dio una explicación de dónde encontró las imágenes, diciendo: y aunque esto aporta un contexto muy necesario, todavía deja sin responder la pregunta más importante: ¿por qué alguien grabaría 30 minutos de un niño dormido? Así que decidí investigar un poco más. Lo primero que se me vino a la mente fue que esto era solo otro de esos videos montados, artísticos, tipo horror analógico. Sin embargo, después de revisar el canal que publicó este video, no creo que ese sea el caso. El canal Found Memories fue creado hace relativamente poco, en abril de 2024. La sección About del canal dice: he adquirido miles de cintas de video y otros medios a lo largo de los años en distintos lugares. Casas de empeño, vendedores particulares, tiendas en línea y tiendas de segunda mano, por mencionar algunos. Hace poco se me ocurrió abrir este canal como una forma de comenzar a archivarlos y realmente hacer algo con ellos. Tal vez algún día alguien relacionado con ellos los encuentre. Y parece que eso es verdad. Al momento de escribir esto, este canal ha subido más de 180 videos distintos. Y casi todos son extremadamente únicos de alguna manera. Desde niños abriendo sus regalos de Navidad en 1991, hasta una boda completa. Sin embargo, casi ninguno de estos videos al azar es inquietante o aterrador, con la única excepción de Jason Sleeping. Dudo mucho que el dueño de este canal haya grabado o conseguido cientos de cintas aleatorias solo para colar un único video de horror oscuro. Así que probablemente está diciendo la verdad sobre haber encontrado la cinta. Pero si no es una pieza artística de terror, ¿entonces qué es? Ahora bien, aunque sería fácil inventar alguna historia macabra sobre un acosador, la explicación real podría ser mucho más simple. Más específicamente, es probable que esto haya sido grabado por un padre o una madre que quería observar los patrones de sueño de su hijo. Tal vez para ver si caminaba dormido o hablaba mientras dormía. Muchos comentarios debajo del video también coinciden con esta explicación. Y un comentarista incluso compartió una anécdota personal para respaldar esta teoría, diciendo: también podría ser por razones paranormales. El niño se ha despertado con rasguños, mordidas, podría ser cualquier cosa. 9 de cada 10 veces. Realmente no hay una razón siniestra por la que los padres graban a sus hijos. No digo que no pase hoy en día, pero es mucho menos probable. Pero al final del día, realmente no lo sabemos, y no podemos conocer los motivos detrás de estas inquietantes imágenes encontradas. Tal vez algún día se cumpla el deseo del dueño del canal y Jason, o la persona que grabó estas imágenes, encuentre este video y revele la verdad en los comentarios. En agosto de 2020, el youtuber Rich Aloha estaba grabando uno de sus característicos videos de clavados en una poza bajo una cascada en Foster Falls State Park, Tennessee. Estaba emocionado por lanzarse al agua con la esperanza de encontrar algún tesoro, como un dron o un iPhone. Pero lo que descubrió en su lugar fue mucho más perturbador. Después de revisar durante un tiempo el fondo del lago, vio algo inusual sobresaliendo del suelo, que resultó ser una cámara GoPro. Era evidente que la GoPro llevaba ahí bastante tiempo. Además de que la carcasa exterior tenía grietas enormes que permitieron que entrara agua y friera todos los componentes electrónicos. Pero antes de que Rich tirara la GoPro rota, decidió sacar la tarjeta SD y conectarla, por si de alguna manera había sobrevivido a los meses bajo el agua. Y para su sorpresa, en realidad seguía funcionando por completo, y contenía las grabaciones de las aventuras de un joven. Resultó ser Richard Ragland, de 22 años, quien trágicamente perdió la vida 2 años antes, ahogándose mientras nadaba debajo de esa misma cascada. De hecho, las imágenes que Rich descubrió contenían los últimos momentos de Richard dentro del agua. De hecho, podemos verlo claramente agotado y luchando por mantenerse a flote hacia el final. Es probable que la cámara también haya grabado sus últimas respiraciones. Sin embargo, según mi investigación, la grabación completa no está disponible en ningún lugar en Internet, e incluso si lo estuviera, no sería algo que yo pudiera mostrar aquí en YouTube. Probablemente Rich nunca publicó la grabación completa por respeto a Richard y a su familia, lo cual entiendo completamente.
Y aunque la muerte de un joven tan alegre es triste, al menos su familia pudo ver sus últimos momentos felices en este planeta, gracias a que Rich encontró esas imágenes. El 30 de septiembre de 2019, a las 4:06 de la tarde, la policía de Anchorage, Alaska, recibió una llamada de una mujer que afirmaba haber encontrado evidencia de un crimen horrible. La mujer que llamó a la policía era Valerie Kessler, de 47 años. Afirmó que estaba caminando por Fairbank Street cuando encontró una tarjeta SD tirada en el suelo. La recogió y vio escritas en ella las palabras Homicide at Midtown Marriott, y pensó que quizá era el título de alguna película de terror poco conocida. Sin embargo, nada podía haberla preparado para el contenido aterrador que apareció cuando conectó la tarjeta para ver lo que contenía. Según los reportes, la tarjeta tenía 39 imágenes y 12 videos, todos provenientes de la misma escena del crimen, mostrando cosas horribles hechas a una mujer en una habitación de hotel. La persona detrás de esas grabaciones espeluznantes se mantuvo fuera de cámara, pero su voz inconfundible y su acento distintivo se escuchaban claramente en los videos. Y aunque esos videos nunca fueron publicados, la persona que los grabó habría sonado más o menos así. There through those trees you'll see the doctor's house. He's like a heart surgeon or a brain surgeon or something. There's the other neighbors. And there's the tree in front of the house. And there's the other neighbors. Esta es la voz de Brian Steven Smith, quien rápidamente se convirtió en el principal sospechoso del caso. Al parecer, él había llamado al departamento de policía de Anchorage unos días antes de que se encontrara la tarjeta SD, y se había quejado de que alguien le había robado sus cosas. Así que, cuando la policía estaba revisando las grabaciones, alguien en la estación reconoció su voz. La persona que encontró la tarjeta SD también reconoció el patrón de la alfombra del hotel que aparecía en las imágenes. Era el Town Place Suites by Marriott, que estaba ubicado a solo 5 minutos caminando del lugar donde se encontró la tarjeta. La policía fue a ese hotel y, efectivamente, Brian estaba hospedado ahí el día en que se tomaron las horribles fotos y videos. Una investigación más profunda sobre Brian reveló que era un inmigrante de Sudáfrica y que había recibido la ciudadanía estadounidense menos de un año antes. También trabajaba como gerente de otro hotel Marriott en Anchorage. Durante ese mismo tiempo, la policía también encontró los restos desechados de su víctima. Desafortunadamente, él se había ido de vacaciones con su esposa el mismo día en que se encontró la tarjeta SD. Sin embargo, fue arrestado segundos después de aterrizar en el aeropuerto de Alaska y acusado de más de 13 delitos graves por sus crímenes indescriptibles. La policía también reveló la identidad de su víctima, una mujer nativa de Alaska de 30 años llamada Kathleen Joe Henry. Ryan se declaró inocente, pero la evidencia en su contra era demasiado contundente como para que pudiera quedar libre. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de enfrentar la justicia, Valerie Kessler dio un testimonio que pudo haber complicado aún más el caso. Si recuerdas, originalmente ella afirmó haber encontrado la tarjeta SD tirada en la calle. En realidad, Brian la había contratado como escort. Al salir, ella le robó el teléfono. Cuando revisó su teléfono, probablemente para borrar su contenido, se topó con evidencia de sus actos monstruosos, pero no quería verse involucrada en un caso tan grande. Así que copió los archivos en una tarjeta SD e inventó toda la historia de las imágenes encontradas. Afortunadamente, el caso contra Brian ya era lo suficientemente sólido como para resistir esa revelación, y finalmente fue sentenciado a 226 años de prisión en julio de este año. Y aunque eso no borrará el dolor y el sufrimiento por los que Kathleen pasó, al menos ahora su familia puede descansar sabiendo que el monstruo que le hizo esto se está pudriendo en la cárcel. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar, y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.